Ahora quedamos en la parte anterior, que es la enfermedad en la pleura. Y en la pleura, cuando está enferma, se conoce como el término de pleurología. No todo el plan epidural significa que la pleura está enferma. Cuando la pleura está enferma, muchas veces la confundimos la pleurología con el derrame pleural, porque la pleurología acompaña dentro de su manifestación el derrame pleural. Pero en el concepto en sí, el derrame pleural, no necesariamente enfermedades, porque vamos a encontrar enfermedades donde la pleura está normal, pero un problema de su funcionamiento y tenemos líquido dentro de esa pleura. Pero eso no significa que la pleura esté enferma, que no cambie, especialmente cuando lleva a este tipo de lucha. Entonces, el derrame pleural viene a ser más que todo un signo que hay que identificarlo como enfermedad, porque cuando hablamos de enfermedad implica que tenemos que hacer una conducta terapéutica. Desde el punto de vista fisiopatológico, nosotros recordamos que los líquidos que vamos a ir viviendo lo que son exudados y lo que son exudados. Cuando hablamos de exudado, estamos hablando de pleura del pelo. Por ejemplo, una tuberculosis cerebral, por ejemplo, una psicosis, por ejemplo, un cáncer. Lleva ahí la pleura que está inflamada. Y lo vamos a ver porque desde el punto de vista patológico es difícil poder identificarlo. Pero cuando hablamos de mano es muy difícil diferenciar un exudado de un rasurado. Ambos están buscando el entrenamiento pleural, lo que habla con cáncer de inicio. Para poder identificar mejor se trata de un exudado o un rasurado, vamos a repasar un poquito lo que vimos en los métodos complementarios cuando hablamos del examen psicoquímico. Generalmente una comunicación estudiantil. Si el examen estudiantil dice que está cagada, el paciente no está en la pleura agredida, no va a tener manifestación, va a ser asintomática. Pero cuando la pleura está inflamada y hay una configuración de pleuritis y inflamación de pleura, principalmente la característica es el dolor que tiene su nombre psicológicamente como dolor muscular. Si está inflamada, le duele cuando inspira, punto. De ahí que el paciente evita toser, eso es una cosa típica, que sabe que si va a toser, va a mover esa caja torácica por la contracción brusca del impacto y va a poner la boca. Y a medida que esa pleura va inflamándose, aumentando el contenido del líquido, va a acompañar la sensación de falta de aire. Y si el proceso que causa inflamatoria puede ser infecciosa, como en el caso de la
derrame para en una empiema, o en los casos donde hay una teoría, por ejemplo, como decía con una residencia, el profesor nos decía, todo derrame cerebral se encuentra lo contrario de la tuberculosis, pero es cuando hay un enemigo inflamatorio. Cuando decimos fiebre, cuando decimos encefalía, sudoración, porque un derrame cerebral también puede ser por causa de alteraciones en la presión hemocólica debido a la hipotinemia, un síndrome nefrótico que te hace perder proteínas, una hepatopatía que deja de producir proteína. De ahí que lo podemos diferenciar en general cuando el derrame pleural bilateral se debe más a causa de disparate de infección, de insuficiencia cardíaca, por ejemplo, la renal que está en la sangre, porque cuando hay cambio en la presión hemocólica, difícilmente vamos a tener un derrame cerebral localizado. Simplemente, saber que cuando el derrame bilateral, ahí sí que sospechamos la progresividad. En la pancreatitis, por ejemplo, el derrame pleural es izquierdo, porque hay una inflamación que se provoca por vecindad la inflamación a nivel de esa alrededor. Entonces, el derrame pleural lo detectamos en la anamnesis cuando hay signos de progresividad. Es decir, ¿cuál es el síntoma que me hace sospechar que hay una progresividad? El dolor muscular. No tiene diferencia porque la diabetes total, una fractura también, una problema. Pero si van acompañando gravedad, el otro síntoma, ¿cuál sería? La anemia. Los pacientes con una anemia progresiva y que presentido el signo de progresividad, obviamente se sospechar. Pero básicamente, el examen de los signos son los que nos hacen tratar de reconocer el derrame pleural, pero cuando el cuadro es moderado masivo, un derrame pequeño difícilmente de producir porque tiene pocos signos. En cambio, un derrame masivo, ya hay una asimetría en el tórax, porque no está ventilando de la misma manera. A medida que aumenta, comienza a presentar los signos de insuficiencia respiratoria, que es la taquipnea, la cianosis. Y a la ocultación, ¿cómo sospechamos un derrame pleural? Porque los ruidos plurales están ausentes. Tenemos el estetoscopio, lo hacen, no hay sonido. Ahí me viene que es un dolor, un derrame pleural, una semitasia, una anemia. Son varias causas que me pueden dar ausencia de cultura cerebral. Si combinamos con la fonación, va a haber afonía y eufonía. Y Dios nos transmite, entonces vamos a tener una baja. Básicamente, se confirma la presencia del derrame en la matriz a la percusión. Percutimos matriz, vibraciones vocales ausentes, y facilidad disminuida. Números claros, todos esos signos nombrados nos hacen sospechar la presencia de masa pleural en cuanto es moderado en cantidad. En la descarga capilar que conocemos como imágenes. Ahora, si encontramos otros signos, por ejemplo, la ictericia, y el paciente está en esta sarca, ¿qué me sugiere? Dos opciones.
está en la dosis cardíaca, la insuficiencia cardíaca que está compensada por una hepatopatía, la hepatopatía es por la constancia de la ictericia. Pero, si solo tienes ictericia y en la sarca, ascitis, edemas inferiores, edemas laterales, bueno, ahí habría que pensar que el problema no es cardíaco, que el problema es hepático. Por ejemplo, la cirrosis hepática. Y en la cirrosis hepática, ¿cómo se identifica? Unilateral o bilateral. Bilateral. La falla de la función hepática, lo que va a tratar es la formación de pénices, como también la parte proteica. Puede ser que el paciente está con albumina baja, a la albumina baja, debajo de 3.5, comenzamos a romper esa realidad. Lo vamos a aprender en inferiores de Golem. Ahora, si vemos que el paciente está perdiendo peso, encontramos cambios, encontramos derrames, pues ahí buscamos los signos de infección. Entonces, si encontramos signos de infección, pues ahí se trata ya de una febresis agudo o crónico. Muchas veces no es fácil diferenciar un cuadro agudo con una progresión renal, porque el paciente no se entera que está con la razón. Pero recuerden, cuando hay febrecilla, la pleura se queda, es decir, aparece el dolor constante. Y en la inicial, una glucosa cerebral, el paciente consulta con una molestia en el pacto de dolor solo. No hay dificultad de contar, no hay información así de uso. Entonces, el paciente haría los usuarios de frente. El dolor es un dolor horrible. Nosotros preferimos no es para la corrección del físico, la preocupación. Entonces, el dolor sordo, el dolor que cuando el padre no se quede en el colegio con sus amigas, no cuenta casi nada. Porque está empezando el cuadro temprano a dar una manifestación cuando son. En el caso de la tuberculosis cerebral, ya hay las manifestaciones generales. Es decir, el paciente tiene anorexia, está perdiendo peso, tiene una tos, puede estar o no productiva. Entonces, cuando es enfermedad, ahí detectas esta fermentación. Y con más detalle, podemos hacer algunas técnicas como percutir en la zona paravertebral de la columna. Vamos a encontrar estos dos signos que hemos aprendido del señor Pierre, que es el signo primero que es diferente al manual todo y el signo de por aquí, el mismo de como lo que era. Entonces, discutimos para vertebral eso es un signo clásico. Algo que te ayuda siempre es indicarte cuando el proceso de teología nos va empezando a manifestarse, va a encontrar apenas un proceso verbal. No hay ausencia común porque todavía no ha formado un gran verbal. No vas a encontrar más directo porque es mental, pero ya puede tener manifestaciones incipientes de inflamación de la palabra. A eso conocemos un proceso verbal. Para los que no se acuerdan, como me dijo, se queda la cabeza, nueva cabello, y eso es característico y como proceso. Entonces, una vez que el derrame pleural, pues es fácil de identificar, el conflicto es definir exudado o trasudado. Clínicamente, ¿cuándo orienta a pensar que se trata de trasudado? Deme un número de color. 6. 3, 6, compañero. Para que hagamos un repasito de lo que estamos hablando. ¿En qué caso clínicamente
necesaria extrarracional, extrasudado y transudado. Recuerden que decir transudado es decir que la mujer está sana. Tiene líquido pero no está enfermo. Y exudado, sí, alrededor de enferma, pero es señal. En caso de que sugiere pensar, ese derrame cerebral no es irreversible. Cuando viene su derrame cerebral, la cerebral es sana. Te orienta mucho cuando es bilateral. ¿Qué más? Otra cosa que te orienta es los signos de inflamación que están ausentes. Vos detectas matidez en ambos campos pulmonares, ausencia de monolio vesicular, alteración de la calcificación, o sea, toda la clínica de derrame pleural. Pero recuerden, si no hay signos inflamatorios, ese derrame pleural, hasta demostrar lo contrario, vamos a pensar en un transudado. Deme un número. 8, 2, 4, 6, 8. Compañero. Fijarse entonces, es un derrame pleural bilateral, pero que puede ser causa enfermedad del pulmón. ¿Qué enfermedad buscaríamos? Insuficiencia cardíaca. Hay miembros inferiores, hay enfermedades, porque hay insuficiencia cardíaca. Otra enfermedad, paciente con síndrome psicótico o una insuficiencia renal. Lo único que está reteniendo líquido. Entonces, recuerden, más probable la bilateral sea un traslado y no un traslado. Ahora, para confirmar un derrame, tenemos que hablar a los métodos complementarios. Tenemos opciones de imágenes, como hacer una radiografía o una tomografía. No hay mucho grupo de una tomografía para derrame. Porque es un gasto mayor, una lesión mayor, en cuanto a una sola radiografía por ver. O una ecografía. La ecografía también es un método complementario bastante fácil. Siempre que no se obedece el paciente, puede detectar el derrame. Y en la radiografía, básicamente lo que tenemos que identificar son los ángulos costofrénicos y costodiafragmales. Tenemos que ver los ángulos como un derrame de decir, no es derrame pleural. Pero de pronto estamos viendo que ese supercarga cardíaca tiene un doble contrario, el doble contorno, entonces ahí podemos pensar que hay un derrame pleural. En cambio, en la radiografía, fíjense los ángulos, los objetos de la radiografía, como están colocados en la derecha. Hay un derrame. Básicamente, vamos a encontrar una curva, la curva de Monzón, es decir, el derrame en forma de una pirámide con vértice interno y base externa. En ocasiones, que no pueda tener una radiografía, puedo acostar al paciente y examinarlo después de haber examinado el parado sentado y va a cambiar las áreas de validez. Para que el derrame pequeño no tiene esa duda, entonces ¿qué es lo que hace? Lo examina sentado, percutimos esta zona, lo marcamos ya sea con el dedo, para el marcador se mueve fácilmente y marcamos la zona de validez. Luego lo mostramos al paciente y vemos cómo cambia la manifestación
te das cuenta. Cuando es pequeño, para diferenciar, pregunto el examen, un derrame pleural, ¿cómo diferenciar de una paquipleura con una radiografía? Y hacemos toda la radiografía, una posterior anterior o a veces el paciente no puede ponerse de pie y luego en una de cúbito. Entonces, la forma, la silueta va a cambiar. Puede tener esta forma, entonces confirma nuestro derrame cerebral. Y para tratar de ver si este derrame es un exudado o un trasudado, eso es un derrame cerebral o es una paquipleura. Cuando el amigo es masivo, para pensar en un derrame cerebral masivo, siempre vigilen el ataque. El ataque directo tiene que estar centrado, en este caso, está empleado. Eso implica que esto está empezando a venir. Entonces, si está empezando, no tengo duda de cerrarlo. Porque a la aplicación, ausencia de un número de validez también me la puede dar la paquipleura. O también me puede dar un entonces, en cambio, la paquipleura, una telitación masiva, no te va a gustar la liquidez. Esa es la precaución. Y otro dato es interesante. Un paciente con un derrame cerebral masivo tiene que tener manifestaciones de insuficiencia respiratoria, es decir, taquipnea, cianosis, disnea. En cambio, una paquipleura es el antecedente de haber enfermado con una pieza de atonía muy grave y vamos a ver los síntomas de esta enfermedad. Entonces, un derrame cerebral masivo clínica de infección hasta demostrar lo contrario y lo reduce. Pues si tiene este derrame cerebral masivo sin signos de infección en un paciente fumador, ¿qué vamos a pensar? Cáncer. La pleuresía de cáncer. O si es un paciente que está bien, sufrió un accidente, sea de fútbol, sea de tránsito, lo que quieran, y de pronto está con un derrame cerebral, ¿qué vamos a pensar? Y control masivo. Ese paciente con control masivo va a tener toda la clínica de esa anemia. Tener esta cantidad de líquido ahí de sangre que va a manifestarse con los signos de anemia. Entonces, siempre acompáñense de la clínica. ¿Qué están sospechando? Porque, repito, el derrame pleural es facilito. ¿Cómo sé que el derrame pleural es una pleuresía? Viendo que se ha exudado. El trasudado, ahora, ¿cómo sé que el trasudado a simple vista es probable? La ecografía es simple, porque la ecografía tiene la ventana de ver el líquido, humo, va a haber una pleuresía de pus en esa zona, puede ver la ciudad, cuando es sangre, se lo puede ver con ecografía, la característica de encima. Es más comprobable. Así que cuando tenemos un derrame cerebral para tratar de ver su etiología, ¿qué tenemos que hacer? Una función. Vamos a funcionar para obtener una muestra de líquido. Entonces, la indicación que sería el tratamiento, toracocentesis, más biopsia, más examen citoquímico bacteriológico del líquido pleural, más ADA. Eso es lo que ponemos en la indicación. ¿Cómo lo hacemos? Hacemos una punción torácica, una fina, si solo quiero drenar. En el caso de este paciente, por ejemplo, y si no tengo la aguja para hacer la biopsia, pues no voy a entrar a pegar una aguja delgada y saco líquido. Al sacar el líquido, ya después veré cómo hago la biopsia, que vaya a la estructuración de suficiencia respiratoria. Y si el líquido de pus, ese ya no es para aguja, ese es para colocar un tubo de drenaje. Porque el empiema que puse en la pleura es una emergencia que se tiene que tratar como si fuera un acceso con drenaje. Entonces, cuando tenemos este líquido, lo
el resultado de ese laboratorio que hemos pedido, citoquímico, bacteriológico, nos llega el resultado, lo primero que vemos es cómo está la célula citocélula. Si la celularidad es elevada, estamos muy bien. Celularidad elevada, convertida en mononucleares, eso es muy bien. La glucosa, generalmente, si el caso de no es bien o bacteriano, va a estar la glucosa baja. Pero también tiene que contrastarse con la glucosa de sangre. Siempre va a poder diferenciar si está baja, porque si está en hipoglicemia, también el líquido va a ser hipoglicemia. Entonces, tenemos que tener los dos parámetros de control. La LDH elevada, y algo que sí o sí tiene que enviarse es la proteína. Proteínas elevadas, más de 4 gramos, eso es un exudado. Si no me acuerdo los otros valores, pero te acuerdas solo de la proteína, perfecto. Ok, te la hago valer la respuesta. Ok, ya viendo ese examen, ok, proteína elevada, afectación, hay una progresión. Y si es una glucorraquia, eso es bacteriano. Y la milasa ayuda bastante cuando estamos sospechando por causa más clara. El microbiológico, vamos a ver la coincidencia de días, ocasiones se puede encontrar, vamos a ver la función de grano, y si se sospecha algún mentino, obviamente que las proteínas de lactobacteria reacción privada elevada a la circulación que hay, y si sospecha en un proceso neoplásico, es decir, cuando sospecho el líquido macroscópicamente, es decir, cuando estoy sacando el líquido, me sale globosal. Si es a nivel lento, sin antecedente de trauma, sospeche que ese derrame es neoplásmico. Entonces, ahí déjenme la solicitud, porque antes de la solicitud, ¿qué estoy haciendo? Funcionando. Y al funcionar, que lo pueda tener el color del líquido. Entonces, el líquido amarillo citrino como orina, si el líquido agua, entonces son transulares, pero a veces son proteínas. Si es citrino, aparece ser una tubulosa transulada. Si es purulento como esto, eso es muy bien. Si es achocolatado, ya. Si es animalento, trauma o neoplasia. Pero lo que siempre se recomienda que uno diga es que si van a hacer la colocación del zinc, que se haga con biopsia. Porque con el líquido solo, el examen no siempre va a tener una posibilidad de diagnóstico. En cambio, cuando haces el examen del líquido a la biopsia, elevas la probabilidad de detectar la etiología. Aunque en la evidencia de la residencia, biopsia no derrame, igual negar el resultado del proceso inflamatorio crónico y invasivo. Es decir, no decía el chicharro, no siempre se tiene caso. ¿Sabes qué? ¿Cómo lo clasifico? Macro, grande, copia, mirar a lo grande, no del microscopio. Entonces, ¿qué voy a ver? Se realiza la tesis, la función y veo hemática, motor. Con trauma, ok, antes de trauma fácil. No hay que con trauma, cáncer. Lechoso, como leche, kilotón, observatorio. Purulento, empiema. El empiema es una emergencia, eso lo vimos en neumonía. Achocolatado, pensar en la nerviosa. Liposo, pensar en una neoplasia, cáncer, ¿ok? Entonces, piensa en el plano pleural, se le ha hecho una función y no sabe qué contenido. ¿Qué color es? Es magma. Entonces, a ver, ¿qué tenemos cuando vemos? ¿Qué sospecharía, compañero, cuando ves ese líquido que han traído de la prueba? ¿Qué color es? Rojo. ¿A qué se parece? ¿A la orina, a la leche o a la sangre? A sangre, ¿no? Entonces, cuando tenemos ese color que vemos, ¿qué sospechamos?
Primero, entramos antecedentes de trauma. No hay antecedentes de trauma, ¿qué pensamos? ¿Okay? Y el tema que vamos a hablar de cáncer y se van a acordar del tipo de. Entonces, el exudado, el trasulado, ¿cómo lo distinguimos? Macroscópicamente, ¿cómo nos orienta que es un trasulado? El líquido es como agua, cuando el líquido se exprime, el poco espuma. Si lo veo el líquido espumoso, ya voy a sospechar que sus proteínas están elevadas. Y si las proteínas están elevadas, eso va a ser un exudado. ¿Okay? Ya luego el resultado me va a indicar cómo está la densidad, mayor o menor a 16. Si está mayor, exudado. ¿Cómo está la proteína? Mayor a 3, mayor a 4. Proteínas elevadas, exudado. Entonces, teniendo en cuenta estos criterios, pero repito, básicamente la clínica nada es sospechar. Aunque los derrames pleurales por ese lado, ¿qué clínica pueden dar desde el punto de vista normal? Solo cuando son en abundante cantidad, no va a haber actividad. Si no, no van a ninguna actividad. ¿Okay? Ahora, ayuda en el análisis los resultados, el contagio diferencial, porque también hay que pensar que existen otras causas de la policerosis, que es la serología, poliárea, serosa. Entonces, por ejemplo, podemos tener una enfermedad reumática. Vamos a ver que el factor reumatoideo está elevado. Puede empezar en un lupus. Entonces, el contagio celular que y los antinucleares van a estar elevados. Si los resultados están menor a 10, todas estas características te van a orientar para tratar de ver. En general, cuando se hizo un estudio de Santa Cruz, en San Juan de Dios, la primera causa era exudado, tuberculosis. La segunda causa era trasulado, o sea, inflamación del líquido, cambio de presión o una falla cardíaca. Y la tercera causa está en datas, pulmón, el pulmón como el fascinante. Y en cuarto lugar, era los demás patológicos. En último lugar, el cáncer de la base son más frecuentes y cuando habla de derrame pleural, ya son prácticamente más serios. Entonces recuerden, si hay signos inflamatorios, ¿qué voy a pensar? ¿Exudado o exudado? Exudado, no es el mismo. ¿Cómo se hace los signos inflamatorios? Principalmente por el dolor punta de costado. Este es el líquido habitual de la tuberculosis. Lo vamos a ver unida o bastante punta. Entonces, lo que hacemos habitualmente cuando estamos teniendo el líquido, primero hacemos la biopsia. Una vez que tomamos la muestra del líquido, salvo, hacemos el examen citoquímico. Y siempre, como decimos, que la principal causa de los casos de los exudados es la tuberculosis pulmonar, por favor, siempre agreguen en la solicitud el TDA de la dominanza. TDA sale positivo con corte de menor a 40, normal, si sale más de 40, ya no. Exudado con nada positivo puede iniciar tratamiento para la tuberculosis, aunque no tenga acelerología o enfermedad de que sugiera. Porque tiene una evidencia, cuando se queda el falso positivo del TDA es muy bajo. Entonces, en suma, la clínica, me acuerdo del paciente que habla de tuberculosis, para su entera, si no lo bien, un amigo bacteriano resistente al totulismo.
biogramas resistentes. Por lo tanto, siempre haga diagnóstico diferencial, sospecha clínica asociada, ayudado, sospecha, proceso inflamatorio, exudado. ¿Por qué recomiendo trabajar? Fíjense, realmente, aquí voy a pensar, es una radiografía puedo pensar en un cuadro inflamatorio, y porque si se aprecia, aquí tenemos una lesión. Entonces, aquí nos también encontramos que el dato libre que será una ayudada o otra ayudada. Si tenemos una área cardíaca tan grande, me habla de una falla, si tengo un derrame ocular, vamos a derrame ocular, esto es lo más probable que me trae de otra ayudada. En este caso, no voy a decir nada. Y obviamente el paciente va a tener clínica de ayuda por el fiebre de la clínica de cardiaca. Una radiografía, si se fijan, hay una cardiografía interesante, pero hay un derrame pleural lateral. Entonces, exudado o exudado. Exudado o lateral. Exudado o exudado. Paciente cardíaco, un traspaso, un proceso de condensación apogíneo y el tratamiento en el lado izquierdo. ¿Qué pensaríamos? ¿Será pleural exudado o exudado? Si fuéramos exudado, ese corazón que vale, tiene que ser bilateral. La derecha no hay. Entonces, si es bilateral, pensaría que puede ser cardíaco. Pero si es bilateral, paciente inmunodefinido con su cardiopatía, puede pensar en proceso infeccioso, ¿sí o no? Claro, si se puede un proceso infeccioso, puede pensar en exudado o exudado. Exudado, entonces el tratamiento va a ser diferente. ¿Sí? Entonces, combinando todos los análisis, podemos tratar de identificar cuál es la etiología. Habitualmente, como el derrame pleural es importante, abundante, ya lo hacemos con una lujita, colocamos un tubo de drenaje, esto es la verdad que lo hemos visto, no vamos a encontrar, lo más frecuente son los tubos de drenaje, pero decir por tuberculosis cerebral. Siempre sospecha que un estudio diferencial de otras enfermedades. ¿Qué estudio es este? Radiografía, tomografía, ecografía. Entonces, más fácil, aquí lateral o bilateral, unilateral, como lo es sobre el lado derecho, todo lo más probable es que se trate por otro lado. Entonces, la diferencia está en aquí. Repito, el rango celular es fácil de identificar cuando es comunicado a mayor cantidad. Cuando es pequeño, es más fácil y la maquidez no se entiende. Ahí puede corregir. Ahora, la tarea que tenemos como médico es que inflamatoria puede ayudar. Eso es con la análisis y la corrección. Y en ocasiones, a pesar de haber hecho la biopsia, lo líquido, no podemos determinar la biología. Pero tenemos que hacer tratamiento invasivo. Utilizar un microscopio, la pleura, para determinar cuál es la zona inflamatoria y poder tomar una biopsia. Y en raras ocasiones, hacemos biopsia haciendo la biopsia. Para recordar que no se olviden la empatía de la coherencia. Si veo un paciente con derrame pleural bilateral con manifestaciones de artritis, no voy a pensar. Pensaré en exudado o exudado. Ahí tengo que pensar otra cosa. Porque el hecho de que sea portador de una enfermedad crónica, ¿cómo está su defensa? Entonces,
El gobernador de una gobernadora la ciudad, pero como es una definitiva, puedo pensar que se trata de Mario Pablo. Tiene la operación como prevenido, no se la puede generar hace cumpleaños desgraciadas y trata de tener la evidencia de que se trata. Porque al final, con el diagnóstico, lo que voy a hacer es estar ganando líquido periódicamente y perdemos tiempo para hacer su trabajo. Cuando un lujo de una tomografía, 60 pesos para la radiografía, para los 125 de trabajo para la tomografía. Pero cuando te la radiografía, ¿qué me ayuda? ¿Qué gano haciendo una radiografía o una tomografía donde la vincular? No justifico que pidan tomografía para modelar. Aunque quiero que no, porque es un libro, eso es otra cosa. Pero si es solamente para modelar, no vamos a poner una característica, ¿no? ¿Qué es la identificar una? ¿Qué caso no pleura? Bueno, claro, no identifica. Si está negro el tumor, identifica. Y esa es la ventana apropiada para el pleura. Esa es la pleura que no se guarda. Aquí está. Es importante. A veces hemos visto cosas raras, colocar tubo de drenaje pensando que era un derrame que hay que llevar. Hay que tener precaución en el negocio. Lesión del diafragma, asa intestinal activa. Le pones un tubo, está perforado en el intestino, que es un caso presentable para pacientes de bebé. Un error diagnóstico o confunde que colocamos un tubo de drenaje y hacemos una fibra entérica. ¿Cómo quedó ese paciente? Solo provocando que tengo. Hay derrames, no hay derrames. Hay derrames localizados. Cuando hay derrames localizados, ya no hablo de derrames. Hablo de acceso. Porque tiene un nivel y una calidad. Derrame o no derrame. ¿Cuál es el caso? Miren, se lo ve blanco. Pero la vena no es dibujar, es la tracción. Entonces, esto blanco, que parecía de blanco, es frío como un crack. Si no la tiene empujada, no le está traccionando, eso es una telectasia. Y la telectasia no se le va a remover rápido. Es diferente. Este derrame muy raro, una derrame. Miren, con cada tráquea, como se le tiene empujado, diferente acá. En vez de estar empujado, también está traccionando. Esos detalles son los que te ayudan para entender. Entonces, un programa para entender que, recuerden, este programa no es para diagnosticar el trastorno, es para diagnosticar la etiología. Y después desarrollar un programa para identificar un trastorno, si es jugado o cardiovascular, ok. Historia clínica. Ahora todo el programa para ver si es infeccioso, ¿no? La radiografía para confirmar el derrame, luego se hace una biopsia, luego vamos a hacer un quimo, un caso necesario, luego podría otro recorrido. Pregunta. ¿Me preguntas? Ok, pónganse de pie, pueden hablar 10 segundos. Tráiganse, vamos a hablar de un tema corto, interesante. Pónganse de pie, porfa. Tráiganse. Ahí van a estar sueltos. Pueden hablar.